Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña rostro nuevo para nosotros, tal vez algunos de ustedes lo han visto ya en otros canales, es el caballero y señor Ron Aledo, ¿verdad? Si no me equivoco es el apellido, correcto, ¿verdad? Puertorriqueño, compatriota, ni sabíamos que estábamos tan cerca, está también localizado aquí en la Florida y pues lo tengo de invitado en el día de hoy. Vamos a estar hablando del deber político de los católicos, un tema que mucha gente malinterpretan, tienden a separar la política de la religión, ¿no? Una cosa no va con la otra, lo político yo creo lo que me dé la gana, la religión casi es para los domingos nada más, y hoy pues vamos a estar hablando de qué enseña la Iglesia Católica en el catecismo de la Iglesia Católica actual y lo que siempre ha venido predicando de siempre, doctrina bíblica perenne que siempre ha estado ahí presente. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, un tema muy, muy importante en estos tiempos donde tenemos un presidente que aparentemente es católico aquí en los Estados Unidos y tenemos muchísimos católicos en poder y católicos apoyando agendas que no deberían estar apoyando. Ron, yo quisiera darte la bienvenida oficialmente. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Pues nada, encantado de estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, un honor, muy contento de estar aquí contigo y nada, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando hoy día. Excelente. Bueno, y para comenzar yo quisiera hacer un Dios te salve, vamos a hacer un Ave María, un Dios te salve para encomendar el programa a la Santísima Virgen María, a la Reina del Cielo, a la Reina de la Tierra también, para que sea las palabras de Cristo las que se escuchen a través de nuestros labios, que sea lo que el Señor de verdad quiere que escuchen los miles y miles que van a estar viendo este programa en el futuro. Y esta oración pues la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Ya estamos listos. Ron, para comenzar, yo quisiera que le dijeras a la audiencia quién eres. Yo sé que eres una persona muy preparada, así que te voy a permitir que le expliques a quién es Ron Aledo, qué es lo que hace, por qué eres tan apasionado con estos temas, con esto de la guerra ahorita mismo, con todo lo que haces. Ahorita vamos a dar más detalles, pero Ron tiene su propio canal, ha estado también con Mamela, que yo sé que muchos de nosotros la conocemos aquí en el programa. Un hombre muy activo. ¿Quién es Ron Aledo? Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación otra vez. Como dijiste, sí, nací, me crié en Puerto Rico muchos años, entre Puerto Rico y Miami, más que nada. Pues para hacer una historia larga, corta, pues soy oficial del ejército, del US Army. Estuve en el US Army muchos años. Estuve estacionado en Alemania casi 5 años, en Texas, en Carolina del Norte, en Colombia, con misiones en Colombia. Desde muy pequeño, pues siempre tuve la costumbre, ¿no?, de ir a misa, de formarme religiosamente. De muy pequeño, cuando tenía prácticamente 11, 12 años, mi padre, que fue quien más me formó, me regaló un libro espectacular que yo se lo recomiendo a todo el mundo que puedan adquirirlo, el Curso Superior de Religión del doctor Rafael Faría. El doctor Rafael Faría es un sacerdote colombiano, doctor en teología dogmática, doctor en filosofía, escribió una obra maestra, que es este Curso Superior de Religión. De hecho, el Vaticano lo recomendó en la época. Pablo VI, cuando era cardenal, lo recomendó. Ahí, yo tengo una copia del libro que me regaló mi padre, en la que Pablo VI, cuando era cardenal, antes de ser papa, lo recomendaba, ese libro. Estoy hablando de los años 40, años 50, a finales de los años 50, principios 60. Y es un libro que me formó muchísimo porque se divide en 4 libros, teología dogmática, teología moral, culto y sacramento, y al final un capítulo magistral que era de apologética. Y yo estuve años y años y años leyendo ese libro. Me hice carmelita, tuve el escapulario cuando era un niño pequeño.
Después en la universidad en Puerto Rico seguí con el Opus Dei en el Club de Historia, formándome. Y nada, he tenido la suerte de tener muchísimos amigos, sacerdotes, obispos, con los que me he escrito, con los que he hablado, que me han formado a través de los años. Una vez que terminé mi carrera militar, seguí con una carrera en el gobierno de Estados Unidos como civil, estuve de contratista en la CIA y después en la DIA, no en la DEA, DIA, Intelligence Agency, que es la CIA del Pentágono, por decirlo así. También estuve en Homeland Security, terminé en Afganistán varias veces, asesor de la policía, terminé en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono y estuve viviendo en Europa también unos años, en España. Y nada, una de las cosas que siempre he hecho, pues mira, he seguido con mi carrera profesional, pero al mismo tiempo he seguido, mira, tenemos una misión en la vida que es de poner un poco de luz cuando se puede, de guiar a los demás cuando se puede. Es una misión, ¿no? Hay varias misiones que dice el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Es misión del que tiene la luz, alumbrar el camino. Y si Dios pues me ha dado la suerte de darme un discernimiento y un conocimiento, pues mira, es mi misión compartirlo con los demás, con los hermanos. Es mi misión que la gente conozca el camino de la Iglesia Católica, que la gente entienda que fuera de la Iglesia Católica no hay nada. Solamente hay oscuridad, solamente hay tinieblas, solamente hay ciegos guiando a otros ciegos. Y eso es una misión que siempre he puesto en mi vida, aparte de mi familia, mi esposa, mis 5 hijos, mi carrera profesional como analista de inteligencia, como analista de seguridad. Siempre he dedicado tiempo para tratar de poner un poco de luz donde puedo poner un poco de luz. Qué bien, qué bien. Gracias, Ron, de verdad. Sé que has estado en muchos lugares, estoy seguro que has visto muchísimo, has vivido muchísimo y el trabajo que hacías, estoy seguro que te has dado cuenta que por más que uno le busque, como decimos en Puerto Rico, las 5 patas al gato, al final del día sin Dios no se puede, ¿verdad? Sin Dios no se puede. La luz, como dices tú, me gusta eso que estás mencionando. El programa de hoy, yo quisiera que comenzáramos antes de empezar las preguntas y el análisis. Vamos a leer el numeral 2105. Porque lamentablemente a mí me ha pasado, yo he hecho varios programas que pues a veces hablamos de la política, hablamos de ahorita mismo con todo esto del aborto aquí en los Estados Unidos, con las leyes aberrantes que se han aprobado con los mal llamados matrimonios del mismo sexo. Dentro de la iglesia hay debate de esto también. Y pues este es el catecismo de la Iglesia Católica, se llama el deber social de la religión y el derecho, ¿verdad?, a la libertad religiosa, pero aquí en este caso habla del deber de los católicos en el numeral 2105 y dice: el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar, esta parte a mí me encanta, y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Y yo sé que hay mucho que decir ahí. Pues yo quisiera, Ron, que comenzara hablándonos. ¿Cuál es el papel, cuál debería ser el papel del católico ahorita mismo en esta sociedad? Porque hay que aceptarlo, estamos en una sociedad que ya no es cristiana. La gente antes, por lo menos yo cuando era pequeño, todavía como que se sentía un poquito que todavía, ¿verdad?, en las escuelas se rezaba, habían crucifijos en algunas escuelas, inclusive públicas, pero estamos en una sociedad ahorita que eso no se puede, no existe, Dios está afuera. ¿Cuál es el papel ahorita mismo del católico y por qué es tan importante? Pues el deber del católico está ahí, lo acabas de mencionar. Está en el 2105, las últimas oraciones que has mencionado. No voy a reinventar la rueda. Está ahí.
Y lo repito, lo acabas de decir yo, lo voy a repetir otra vez. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige, nos exige a nosotros, dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo. Ahí está. No voy a reinventar la rueda. Ese es el deber. La gente se cree, Luis, que la religión es una cosa privada, es una cosa que yo hago una hora a la semana, y que nada más, 1 hora a la semana voy a la misa y ya está. No tiene ninguna importancia más en mi vida, no tiene ninguna importancia más en cómo actúo en la sociedad, no tiene ninguna importancia en cómo me manifiesto e interactúo con otras personas, o qué hago, o cómo voto, o lo que hago, lo que escribo, cómo hablo con otras personas, cuando doy la opinión, etcétera. Se creen que eso está separado. Como muchísimo, alguna gente cree, bueno, pues voy 1 hora a la semana a la iglesia y el resto de la semana pues soy buena persona. Soy una buena persona, trato de ser una persona decente y ya está. Vale, dentro de lo que cabe, soy la moral de la iglesia, voy a ser una buena persona y voy a tratar a los demás con respeto y caridad y ya está. Pero hay un aspecto más, que es ese aspecto que tú dijiste y acabo yo de repetir, que está ahí en el 2105. Tenemos que ser luz del mundo, tenemos que dar a conocer la verdad de la iglesia, tenemos que arreglar la sociedad, las leyes, lo dice ahí, vean al 2105, las leyes, o sea, lo que hacen los senadores, lo que hace el presidente, lo que hacen los políticos, las leyes de la sociedad, tenemos que adaptarlas, tenemos que inspirarlas, tenemos que producirlas de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a la verdad. Ay de mí si no predico el evangelio, decía San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Es un deber. No puedo simplemente guardarlo para mí como algo privado, ir a misa y dejar que toda la humanidad, que mis hermanos, que mi país, que mi ciudad, el mundo, pues se vaya a las tinieblas. No, es mi deber poner el granito de arena, es mi deber poner ese faro de luz, es el deber del que tiene la luz a alumbrar el camino, es deber poner mis creencias, no imponerlas a la fuerza a cañonazos ni con la espada, pero sí tampoco callarlas con vergüenza. Una cosa es no buscar pelea o no buscar enemistad o no buscar confrontación innecesaria. Claro, cuando estoy en la oficina, cuando estoy hablando con otras personas que no comparten mis ideologías o no comparten la fe, y no buscar esa enemistad. Otra cosa es callar cobardemente cuando me preguntan, ¿tú qué crees de esto? Bueno, pues yo creo lo que dice el catecismo sobre esto y lo otro. ¿Qué tú crees de esta ley? Bueno, pues esa ley estoy en contra de ella porque yo soy católico, el catecismo está en contra de esa ley, pues obviamente o dejo de ser católico, una, o dos, tú habla con el Papa para que cambie el catecismo. Pero me tienes contra la espada de la pared. No puedo simplemente ignorar lo que dice el catecismo si es que soy católico de verdad. La gente se cree que yo tengo la potestad de ignorar, de ser picky, e ignorar esto del catecismo y estar a favor de lo otro del catecismo. ¿Cuál es tu del aborto? Bueno, pues mira, ¿qué dice el catecismo del aborto? Pues que dice que es un crimen abominable, que es penado con la excomunión, ipso facto, que no se puede apoyar, que no se puede apoyar a los políticos que votan por el aborto, que es pecado cooperar de todas maneras con el aborto. Pero eso es mi opinión. Bueno, tú me preguntaste mi opinión, te estoy dando mi opinión, es la misma del catecismo, porque soy católico, yo no tengo la potestad de decir, voy a creer en este punto del catecismo sí, en ese punto del catecismo no, en este punto del catecismo sí, no, si eres católico tienes que creerlo en todo. Lo decía León XIII. Mucha gente se ha separado de la iglesia porque han dejado de creer un punto minúsculo, pequeñísimo,
de la iglesia. Un dogma que dejes de creer de la iglesia, ya automáticamente ya no eres católico. No puedes cherry picky. Sí, escoger lo que quiera. Exacto, ¿no? Tienes que creer todo el catecismo. Pero no estoy de acuerdo con tu opinión. Bueno, me pidiste mi opinión, te la estoy dando. Sobre el matrimonio entre homosexuales, sobre el aborto, sobre la ley de no rezar en las escuelas, sobre tal cosa. Yo te voy a decir lo que la Iglesia Católica enseña sobre ese tema. Y de nuevo, tiene dos opciones. Si no te gusta mi opinión, tiene dos opciones. Una, conviérteme en ateo, o en protestante, o en musulmán. Si me convierte, pues ya no tengo que creer en el catecismo, porque ya no soy católico. If you can do that, si puedes hacer eso, muy bien. O número dos, habla con el Papa del Magisterio para que cambien el catecismo, y entonces pues yo voy con lo que diga el catecismo. Pero si no puedes hacer ninguna de las dos, si no me puedes convertir a mí en protestante, o en musulmán, o en budista, o lo que sea, y si no puedes cambiar lo que dice el catecismo, créeme, voy a seguir defendiendo lo que dice el catecismo. Y el 21.5, algo muy importante, es que son los documentos que cita. Los documentos que cita el 21.05, que están ahí vivos, que están ahí citados en el 21.05, son Dignitatis Humanae, del Segundo Concilio Vaticano, Actualidad Apostólica, del Segundo Concilio Vaticano, Immortale Dei, el Rey Inmortal, que es, y Quas Primas. Y la gente dice, bueno, eso de la realeza de Cristo Rey, Immortale Dei, de Pío IX, y eso de León XIII, y eso de Quas Primas de Pío XI, eso ya es antiguo, eso está pasado, eso ya está caducado, ¿no? No. El 21.05 del catecismo de hoy día, que usamos hoy en el 2022, cita a Immortale Dei, cita a Quas Primas, son documentos que están vivos. La Iglesia Católica, y esto la gente tiene que entenderlo, no cambia su doctrina moral, no cambia su doctrina, su dogma. Son eternas, la verdad es siempre eterna. 2 y 2 eran 4.000 años atrás, 2 y 2 son 4 hoy, 2 y 2 serán 4.000 años en el futuro. La gente dice, por esos documentos están caducados. No, no están caducados, están vivos. Están vivos hoy día. El 21.05 es prueba esencial de que están vivos, y ese es el deber de todo católico. Excelente, ¿no? Y sabes qué, Ron, algo bien importante que lo dijiste muy claro. La doctrina no cambia. Y sé que lo que decías del ejemplo, que el Papa lo cambie, ni siquiera el Papa puede cambiarlo, el magisterio no puede cambiar. Si un Papa lo hiciera, ahí sí que tuviéramos, ya sería otro tema. Pero no se puede. O sea, siempre ha habido una continuidad. Entonces, prueba de eso, como tú acabas de mencionar, el catecismo actual menciona estos dos documentos, que uno es del 1885, Immortale Dei, y Quas Prima, que es uno de mis favoritos, es del 1925. Es uno de mis favoritos porque es cuando se instituye la fiesta de Cristo Rey. Y se instituye el siglo pasado apenas. Mucha gente pensaría, fiesta de Cristo Rey, eso siempre ha existido. No, el siglo pasado. ¿Por qué? Porque como decía el santo John Henry Newman, las naciones comenzaron a apostatar a finales de los 1800. Comenzaron a separar lo que hoy en día conocemos como religión y Estado, lo cual es un fruto de la masonería. Eso no debe ser así. Cada cosa siempre fue distinta y la iglesia siempre ha predicado eso. El Estado tiene sus responsabilidades y la iglesia no se debe meter ahí. Y la iglesia tiene sus responsabilidades y el Estado no se debe meter ahí. Pero todo debe ser ordenado hacia Dios. Si todo está ordenado hacia Dios, cada uno trabaja para ambos. La iglesia le sirve a la sociedad y la sociedad le sirve a la iglesia y se deja llevar por la iglesia también. Pues entonces las leyes que se van a aprobar, la moral que se va a enseñar, la educación que se va a dar, cómo vamos a vivir, va a ser orientado hacia Dios. Y eso lo tuvimos por varios siglos en la cristiandad. ¿Qué pasa? Surge la Revolución Protestante, viene a venir todo lo que ha pasado, ya sabemos, la Revolución Francesa, todo lo demás. Y viene este invento de separación de religión y Estado, que es un divorcio antinatural, es como quitarle el alma y el cuerpo y separarlo. Ambas cosas son distintas, pero forman lo que es la sociedad. Entonces, este documento de Cristo Rey lo que trata de rescatar no es ni siquiera la realeza de Dios allá en lo celestial. Eso ya lo sabemos. El Papa lo que quiso con ese documento fue recalcarle a las naciones el culto público, el deber de toda nación de glorificar y alabar a Dios, no los domingos, como decías tú, o en privado,
públicamente, y lo dice el documento muy claramente, y está citado por el Concilio Vaticano II y está en el catecismo de, como le llamamos, de Juan Pablo II, el catecismo nuevo. Eso es un derecho de toda persona que cree en Dios, y dice que debe ser una obligación para las naciones, incluyendo los que no creen, porque Dios existe, Dios es rey hasta para los que no creen. Entonces, un documento bien fuerte, bien contundente. No estamos imponiendo de la fe a nadie. Sí estamos dejándole saber al mundo la necesidad de que tenemos que tener unos estándares. Y qué mejor que esos estándares que algo trascendental. No, por eso ahorita tenemos el desbarajuste, y podemos hablar de eso ya mismito, de que no se sabe ni qué es mujer ni qué es hombre, o todo este desbarajuste que tenemos con el aborto, los matrimonios, porque es que no hay un estándar, ya no hay un Dios, no hay leyes morales, pues entonces ahora el hombre decide lo que le da la gana. Y ahora los grupos, que inclusive muchas veces ni mayoría son los que están decidiendo hacia dónde nos dirigimos. Y por eso estamos en el caos en que nos encontramos. Por eso es bien, bien importante que los católicos rescatemos esto y entendamos que sí, la política y la religión deben trabajar juntas. Son distintas, pero van de la mano. ¿Quieres añadir algo más, Ron? Sí, mira, la gente tiene que entender que la iglesia nos da unas fórmulas para trabajar, ¿no? Y esas fórmulas que nos da para trabajar, que son verdaderamente doctrina y son verdaderamente obligaciones morales que tenemos que hacer, las da según la situación, según el tiempo, según las circunstancias particulares, ¿no? Y en el año 2002, la Congregación de la Doctrina de la Fe escribió un documento precisamente sobre los deberes de los políticos, perdón, de los católicos con la política. Y se refería más que nada a nuestro entorno actual. Se refería más que nada a nuestro entorno de países de Occidente, Europa, Suramérica, Norteamérica, que es lo que podemos llamar tristemente como el Occidente post-cristiano. Porque desgraciadamente hemos visto las revoluciones que tú has dicho, desde el humanismo, protestantismo, la Revolución Francesa, que es la Revolución Masónica, que nace allí, que crece como un cáncer, que no obtiene su gran victoria sino hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La gente no se da cuenta de esto, pero fue precisamente en 1918 cuando este sistema liberal masónico, que nosotros llamamos como la democracia liberal, capitalista, secularista, yo la llamo volteriana, cuando de verdad se corona como la norma, como lo normal. Hasta esa época había imperios católicos como Austria-Hungría y un imperio cristiano, que era un verdadero imperio cristiano ecumenista, por decirlo así, porque el norte era protestante y el sur era católico, que era el imperio alemán, y se llevaban perfectamente. La Rusia de los zares, que aunque era ortodoxa, como quiera, era un imperio confesional católico, cristiano. Y este documento del 2002 de la Congregación de la Doctrina de la Fe nos da nuestros deberes en la sociedad hoy día occidental post-cristiana, una sociedad que ha abandonado la religión, que se ha abrazado al liberalismo, al ateísmo, al secularismo, etcétera. Y nos dice simplemente lo mínimo, lo muy mínimo que se puede hacer desde un punto de vista realista y viable. Y eso es muy importante, eso lo menciona el cardenal Burke también en una de sus cartas. Dice que tenemos que hacer lo realista y lo viable. Y lo que nos dice este documento del 2002 de la Congregación de la Doctrina de la Fe, básicamente es, mira, tenemos que votar por aquellas opciones que aunque no sean perfectas, aunque no sean las que queremos, por lo menos son los que más o mejor defienden la ley moral natural. Y eso es muy importante. La ley moral natural como la definió Santo Tomás de Aquino, la ley moral natural como la entiende la Iglesia Católica, la ley moral natural que es la que está reflejada en los 10 mandamientos, de la que se basa la moral católica. Y no podemos votar, no podemos apoyar a los políticos que se apartan, que atacan, que
No solamente que ayuden poco, sino que desayudan, que atacan, van en contra de la ley moral natural. Eso es lo mínimo que podemos hacer en este mundo post-cristiano. Pero lo importante, Luis, hay un documento que cita el 2105 del Catecismo que nos habla en términos mayores, que no solamente lo mínimo que podemos hacer a la hora de votar en la Europa o América post-cristiana, secularista, masónica, de régimen masónico. El 2105 del Catecismo lo menciona, pone ahí, vas a ver, cita un documento que pone AA. La gente dice, ¿qué es eso de AA? Pues eso AA que cita el 2105 es un documento del Segundo Concilio Vaticano que muy poca gente conoce. Es el documento Actualidad Apostólica. En latín, y perdonen mi latín, Apostolicum Actuatiotatem, Actualidad Apostólica. Y ese documento, Actualidad Apostólica, que lo pueden encontrar, lo pueden ir a Google, lo pueden leer, en el número 7. ¿Qué hace este documento del Segundo Concilio Vaticano? Para sorpresa de muchísimos, vuelve a reciclar, a nombrar, a reafirmar toda esa doctrina de Immortale Dei, toda esa doctrina de Quas Primas, toda esa doctrina del reino de Cristo Rey. Está ahí en el número 7 de Actualidad Apostólica del Segundo Concilio Vaticano. La gente se cree, no, pero eso es de otras épocas, eso es de allá de la Edad Media. De la Edad Media, por allá, de cuando Colón y qué sé yo, y los reyes católicos de España y el Cid. No, estoy hablando de 1965. Estoy hablando del Segundo Concilio Vaticano, Actualidad Apostólica. Y ahí ya no es solamente lo mínimo que hay que hacer en la Europa postcristiana o en Occidente postcristiano. Ahí nos da la doctrina eterna de lo que hay que hacer siempre que se pueda, siempre que sea viable, siempre que sea práctico, para los países cristianos. Siempre que se pueda el objetivo supremo, siempre que se pueda el fin supremo, nuestra meta suprema. Y lo voy a leer para que la gente entienda muy bien. Y cuando terminen, por favor, vayan a Google, vayan y busquen el documento del Segundo Concilio Vaticano, Actualidad Apostólica. La Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Plugo por fin a Dios el aunar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, en Cristo Jesús, para que tenga Él la primacía sobre todas las cosas. Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación, muy importante, obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Es obligación de toda la iglesia el trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales, y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo. Es preciso con todo de que los laicos, nosotros los laicos, tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que conducidos por la luz del evangelio y por la mente de la iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden, en el amor a la patria y en el cumplimiento por los deberes civiles. Siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común y hagan pesar de esta forma su opinión para que el poder civil se ejerza justamente y las leyes respondan a los principios morales y al bien común. No voy a reinventar la rueda. Ahí está. Actualidad apostólica es el deber que tenemos que hacer en los países cristianos. Tenemos que luchar por restaurar el reino de Cristo Rey. Si no se puede este mes, si no se puede el año que viene, si no se puede en 5 años, por lo menos ese debe ser el objetivo final, ese debe ser la meta final, esa debe ser la salvación final y nuestra obligación. Por el momento, voy a hacer lo que me dice la Congregación de la Doctrina de la Fe en su nota
doctrinal del año 2002. Voy a votar por ese candidato que más defienda la ley moral natural. En el futuro, cuando se pueda, cuando Dios quiera, voy a restaurar el reino de Cristo Rey en la tierra. Exacto, exacto. No, y eso es, yo siempre le decía a la gente cuando estábamos acá con Trump y Biden, o sea, que Biden pues es supuestamente católico, y la gente toda enredada. Y no, que Trump es protestante o no es nada, es lo que sea. Y yo era consciente, yo le decía a la gente, hey, aquí nadie está diciendo que Trump es un santo o que Trump va a salvar el planeta. Pero la Iglesia Católica nos enseña que de dos males yo debo escoger el que menos daño tal vez nos haga. Porque sí, Trump tenía sus cosas, pero cuando yo miraba para el lado donde Biden, y ahora lo estamos viviendo, como esta agenda pro-abortista, pro-arcoíris, hemos visto hasta la guerra, todo cómo se ha ido empeorando todo, se sabía, se veía venir. Y ¿sabes qué es lo que me da pena, Ron? Que de los grupos cristianos, el grupo que más apoyó a Biden fueron los católicos. O sea, los protestantes, lamentablemente, y lo digo con mucha pena, pero las estadísticas están ahí, los católicos estaban casi divididos por la mitad. Un 48, un 49% fue el que se dividió, pero los protestantes, un 70% apoyó al Partido Republicano, que son más conservadores. No estoy diciendo que son santos, les falta muchísimo, muchísimo, pero son los menos malos, como decimos, ¿verdad? Y es lo que Benedicto XVI también nos enseñaba cuando tocaba estos temas y se hablaba de esto, siempre hablaba de eso. Es como, ok, ¿cuál es menos, haría menos daño? Muchos optan también, pues entonces no voto, no me meto en la política. No, peor, entonces pecas de omisión, porque tú tienes una responsabilidad, tú lo mencionaste, Ron, como ciudadano de una nación, tú eres responsable de traer el reinado de Cristo a la sociedad. Y eso no tiene que ver nada si las demás personas creen o no creen. Tu trabajo es quitar los obstáculos que hayan para que se vaya manifestando ese reino y por la gracia de Dios y el testimonio que demos, pues que se convierta la gente. Pero si ni siquiera hacemos eso, ¿cómo rayos las cosas se van a dar? No estamos entonces cumpliendo nuestro deber, ¿correcto? Luis, analizando el caso de Estados Unidos, te voy a dar mi opinión sincera, basado en lo que veo en Estados Unidos y lo que veo en otros países también, en España. Yo viví en España muchos años y te doy mi opinión, pero basado también, claro, como todo lo que hago, en lo que la iglesia enseña. Esta es la confusión. Hay diferentes verdades en la iglesia, grados de verdad. Hay verdades de fide divina et católica, hay verdades que son del primer grado, hay verdades que son del segundo grado, verdades que son del tercer grado. Desde el dogmático hasta derivados del dogmático, hasta cuestiones que la iglesia recomienda fuertemente. Esto lo explica Juan Pablo II, lo explica Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger, en su nota de fidelidad a la iglesia cuando hicieron el nuevo juramento. La gente puede buscarlo, el juramento de fidelidad a la iglesia, y explica el cardenal Ratzinger con su nota doctrinal las diferentes verdades a las que un católico tiene que adherirse. Y esto es lo que pasa. La iglesia católica, ya que tiene diferentes grados de verdad, pone en primer lugar el dogma de la iglesia, lo que decimos en el credo, como el must have, como lo que tienes que creer. Si dejas de creerlo, ya no eres católico, eres hereje, vamos a ponerlo así. Aunque a la iglesia ya no le gusta decir la iglesia hereje, la palabra le dice hermano separado. Pero mira, no estás con la verdadera fe, no estás con el verdadero dogma. Inmediatamente hay unas verdades morales, otra vez, la ley moral natural. Y en tercer lugar, hay otras verdades que son recomendaciones muy fuertes en el campo social o en el campo humanista, por decirlo así, de la justicia social o económica, etc. Y hay que creerlas todas. Pero unas son más importantes, unas son muchísimo más abarcadoras, obligan más que las otras. Las verdades de fide divina et católica son las esenciales, son las del primer grado. Y lo que sucede es que hay una enorme confusión en los católicos. Y por eso es que muchos católicos votaron por Biden. Muchos católicos se creen que las verdades del tercer grado
están al mismo nivel que las verdades del primer grado. Entonces, cuando ven a sacerdotes herejes, como James Martin, cuando ven a montones de monjas herejes, porque que son herejes, no están en contra de la fe de la iglesia, cuando ven a los obispos alemanes, que están de facto ya en un cisma, cuando ven a sacerdotes de izquierda, cuando ven a sacerdotes de teología de liberación hablar que hay que votar por Biden porque él tiene un corazón más bueno, porque él tiene más caridad hacia los inmigrantes, porque él tiene más caridad hacia nuestros hermanos homosexuales y hay que quererlos y hay que amarlos, cuando hay que a los pobres, él los ama más, Biden ama más. Mira, posiblemente, no siempre, posiblemente tengan un poco de razón en lo que están diciendo. Posiblemente los postulados del Partido Demócrata o del Partido Socialista en España o del PRI en México, posiblemente esos postulados tengan algo más de parecido o en común con el catecismo de la Iglesia en verdades del tercer grado, de justicia social o económica, o en distribución de los bienes, o mejor con los inmigrantes o que vienen a trabajar, no con los inmigrantes que vienen ilegalmente a vender drogas, es diferente. Pero esto es lo importante. Vox en España, el Partido Republicano, Trump aquí en Estados Unidos, el PAN en México, el Partido Conservador en Colombia, todos esos partidos tienen muchísimo más en común con el catecismo y con la doctrina católica en las verdades del primer grado, en defensa de la vida, en defensa del matrimonio, en defensa de la familia, en defensa de la sociedad, en defensa de respetar a Dios y poner a Dios en el centro de la sociedad. Todos esos partidos tienen muchísimo más en común con la doctrina de la Iglesia en las doctrinas de primer grado. Y si tengo que elegir entre el partido que coincide más con el catecismo en tercer grado y el partido que coincide más con el catecismo en primer grado, ¿adivinen qué? It's a no-brainer. Tengo que ir con el partido que defiende más la ley moral natural, que defiende más las verdades de la Iglesia de primer y segundo grado, las verdades morales de la Iglesia, las verdades doctrinales de la Iglesia, de poner a Dios en el centro, de rezar en las escuelas, de prohibir las leyes que machacan, que destruyen la familia, el matrimonio, la vida. Esto es lo que la gente no entiende y ahí falla muchísimo, y lo digo con todo respeto, falla muchísimo los obispos por ignorancia, por cobardía. A mí me lo han dicho los sacerdotes, mira, es que mi obispo no quiere que hablen de ese tema, porque entonces ahuyento feligreses, y esos feligreses son los que donan toda la semana aquí, y queremos hacer un nuevo salón aquí, queremos hacer un nuevo salón aquí de banquetes aquí, queremos hacer una extensión allí muy bonita y el parking, y queremos hacer, y mi obispo no le gusta que yo hable de esos temas, del 2105, no voy a hablar del 2105, del 2357 de la homosexualidad, no voy a hablar, porque me espanta, se me espanta. Y las elecciones, calladitos, voten conciencia, voten su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues allá cada cual que diga lo que piensa lo que es la conciencia. Lo he visto y esa cobardía y esa ignorancia la he visto y está enormemente esparcida. Creen que es mejor y más importante que venga mucha gente y no hablarles con verdad, no hablarles con la verdad del evangelio, no hablarles con la verdad doctrinal, contarles que sigan viniendo y sigan depositando sus donaciones todos los domingos, ahí, y la segunda donación también, por supuesto, para el aire acondicionado de la iglesia, que enseñarles la verdad, que hablar con valentía, que hablar con la doctrina de la iglesia. Señores, no pueden votar a esta persona. Biden es un hereje. Tiene de católico lo que tengo yo de vegetariano, y yo me como hamburguesa y steak y salchicha todos los días. El que yo me declare vegetariano no me hace vegetariano. Me como Big Mac todos los días, me como filete, salchichón todos los días. Vegetariano, pero yo soy vegetariano, claro que sí. Pues mira, es lo mismo. Con que él se declare, ¿qué valor tiene un católico que se declare católico y no siga en absoluto la fe católica? Ese es Biden. Esos son los supuestos católicos socialistas en España, los supuestos católicos del PRI en México, los supuestos católicos liberales
en Colombia, etcétera, etcétera. Pero después vienen sacerdotes puramente herejes, como James Martin, que le dice a la gente, a los pecadores, tu pecado mortal no es pecado, no te preocupes. Lo digo yo. Y esa es la confusión en que está en la iglesia hoy día. Excelente, excelente. Me gustó esa diferencia que hiciste ahí porque es cierto. Yo me recuerdo haberlo escuchado, que decía, no, pero es que el único problema no es el aborto, como para ponerlo al igual que los demás problemas. Y no es el único problema, pero hey, estamos hablando de millones y millones de abortos que se hacen en este país. Este crimen llora ante los ojos de Dios, la sangre clama al cielo. ¿Cómo no vamos a darle importancia a esto? Y tenemos candidatos que ya no es como antes, que por lo menos antes tenían la decencia de decir, no queremos que pase, pero vamos a aprobar la ley para que esté ahí para el que quiera. Ahora no tan solo lo permiten, lo celebran, lo promueven. Quieren que la gente diga, oh, yo tuve 3, tuve 4, ¿cuándo vas a tener el quinto? O sea, hemos llegado a una aberración, a un punto, ya se hablaba de, y todavía se sigue hablando de tener abortos casi a los 9 meses. O sea, hemos llegado a un punto que cada vez es peor y los católicos tenemos que despertar. Tenemos que despertar, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que ser coherentes con nuestra fe y cuando nos toque votar, nos toque hablar de estos temas, hablarlos con claridad y sin ningún miedo. ¿Qué tú le dirías a la gente? Porque inclusive esto se ha infiltrado, tú lo mencionaste fuera del aire, me gustaría que lo hablaras ahorita, esta cosa de que al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, que inclusive hasta hay católicos que se quedan callados porque dicen, no, es que a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Yo no mezclo la política con la religión. Pues mira, eso lo citan los ateos y lo citan los secularistas y lo citan los que están en contra de la religión y lo citan los defensores de la masonería y lo citan los feministas radicales y los activistas homosexuales y los comunistas y todos lo citan mal citado como para defender el ateísmo del Estado, como para defender el Estado neutro, el Estado ateo, el Estado secularista. Eso es un gran error de entendimiento. Lo que eso significa es que hay cosas muy concretas, muy específicas, en las que la iglesia no se va a meter dentro del Estado. Cosas muy específicas. ¿Cuál es la velocidad máxima que debe haber en una carretera secundaria? ¿Cuál es, de qué color la alcaldía se va a pintar? Y hay cosas que el Estado no puede meterse en la iglesia, no puede interferir, no puede entorpecer la misión de la iglesia, que es salvar almas, que es esparcir la luz, que es dar los sacramentos y llevar las almas al cielo. No puede entorpecer ni meterse con esa misión el Estado. Pero de ahí a decir que la religión es una cosa privada, que no se mete con la política, que la política no debe estar inspirada en la religión verdadera, eso es un error garrafal. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, el César también es de Dios. Dios lo encierra toda la creación. Lo dice el 2105, lo dice Actualidad Apostólica. Todo el orden temporal, todas las leyes, la sociedad humana, todos los fundamentos, las constituciones, todo está dentro del orden temporal al cual se le rinde potestad a Dios. Dios tiene potestad sobre todo el orden temporal. El César también es de Dios y el César tiene que responder ante Dios. Y de hecho el César tiene una misión. La misión del César es amplificar, hacer más grande, hacer más poderosa, hacer más fácil la misión de Dios, que Dios en la tierra es la Iglesia Católica, fundada por Dios, sostenida por Dios, sostenida por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Por eso es que la iglesia existe a pesar de todos sus enemigos, a pesar de Nerón y a pesar del comunismo, y a pesar de la masonería y a pesar de Lutero y a pesar de Voltaire y a pesar de todos los que han jurado destruirla y a pesar de las revoluciones y a pesar de las derrotas y a pesar del protestantismo, existe la iglesia todavía, no es por su propia fuerza, es por la fuerza sobrenatural, la protección sobrenatural que la divina providencia le da, que estamos hoy aquí vivito y coliendo, como decimos,
como decía mi abuela, en el 2022. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo les recomiendo a la gente que lea otro documento que no es tan famoso, no es tan abarcador, pero que sí que lo busquen. Es un documento que se escribió en el 1978 y lo escribió el arzobispo primado de España, porque en aquella época, en 1978, la gente en España estaba llamada a aprobar o no la nueva constitución democrática. Y cuando digo nueva constitución democrática me refiero a nueva constitución atea masónica, secularista, a reemplazar lo que era hasta entonces la ley española de 1939 hasta 1978. En España se regía, inspiraba sus leyes en la doctrina de la Iglesia, la Iglesia Católica, la única verdadera religión revelada. Y el arzobispo de España, el primado de España, lo dijo muy claramente en su instrucción pastoral del 28 de noviembre de 1978, ante el referéndum sobre la Constitución. ¿Y qué dijo? No pueden votar a favor de eso. No pueden votar. El católico no puede votar de un Estado católico, confesional, donde Dios está primero, donde Dios está en el centro, donde la verdad de la Iglesia rige la sociedad y las leyes, por sustituirlo por un Estado ateo, secularista, neutro, que abre la caja de Pandora, que abre la posibilidad a leyes aberrantes, a leyes contra natura, a leyes que vayan contra la verdad de la Iglesia, contra la ley moral natural. Y hoy día el que va a España se da cuenta que todo lo que dijo el arzobispo, desgraciadamente la gente española no lo escuchó, se dejó llevar por la propaganda, se dejó llevar por las mentiras, votaron a favor de esta nueva constitución y abrió la caja de Pandora al matrimonio homosexual, al aborto, a los transgéneros, al ateísmo de Estado, al combate contra la Iglesia, a destruir las cruces, a destruir la cultura cristiana, la historia cristiana, a enseñar aberraciones en las escuelas en contra de la fe católica, en contra de la gloria de España, que tuvo España para promover el evangelio en Hispanoamérica y en el mundo. Todas estas aberraciones que solo sabrá Dios cuántas almas han llevado a perdición, las abrió ese voto de 1978. Pero no me lo invento yo. Vayan y busquen en Google la instrucción pastoral del 28 de noviembre de 1978 del arzobispo primado de España, para que vean que hoy día, en la modernidad, en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, tenemos siempre el derecho no de separar la Iglesia y el Estado, sino de luchar porque el Estado sea cristiano. Recuerden, el César también es de Dios. Excelente, Ron, de verdad, excelente. De verdad que gracias por eso, porque es esa confusión que siempre la gente tiene, de verdad que sí. Yo quería aprovechar porque se me está acabando el tiempo. Antes de que se me olvide, quería decirle a la audiencia, Ron tiene su propio canal también. ¿Cómo se llama el canal? Ron, tu nombre, Ron Aledo. Ron Aledo, ex CIA Contractor. Yo estuve de contratista con la CIA, de analista de inteligencia, y usualmente pongo muchas cosas, pongo muchos temas de geopolítica, de inteligencia, de seguridad nacional, de seguridad internacional, también de religión, entrevistas, pero me pueden buscar en mi canal en YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor. En Twitter estoy bajo Ron Aledo 4. Me pueden buscar Ron Aledo 4 y también me pueden ver allí en Twitter, pero usualmente estoy más activo en YouTube, así que les recomiendo a todos que vayan y me busquen y se suscriban a mi canal en YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Excelente, sí, le pido a la audiencia, ¿verdad? Son temas interesantes, son temas muy importantes que hay que también atender. Y pues Ron es un experto en estos temas de política también, así que se los recomiendo. De verdad, vayan, visiten su canal, se los recomiendo. Yo voy a colocar los enlaces en la descripción de este programa para que vayan y se suscriban al canal de él. Para terminar, para concluir, ¿algo más que quieras añadir, Ron? Bueno, yo les digo a la gente que no se desanimen. Lean los documentos que la Iglesia nos ordena. No son sugerencias ni recomendaciones. No es como cuando yo te digo, mira, te recomiendo este ejercicio, te recomiendo que no le pongas tanto azúcar al café. Te recomiendo que comas empanadilla y no comas esto. Son obligaciones.
son obligaciones. Lo dice, no voy a reinventar la rueda, está allí en el 2105. Vayan y léalo. Está allí en Actualidad Apostólica número 7. Vayan y léalo. Son la obligación, si vives la fe y amas la fe, y de eso se trata tu canal, de vivir y amar tu fe, tienes que respetarla y obedecerla. Y las cosas que nos ordena la fe es que tenemos que luchar por ella. Tenemos que darla a conocer sin miedo. Tenemos que cuando nos pregunten, tenemos que decir la verdad sin miedo. No podemos abochornarnos de nuestra fe, no podemos abochornarnos de Cristo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir poniendo ese granito de arena, tenemos que seguir poniendo ese rayito de luz cuando podamos. No se dejen desanimar por lo que veamos, por la situación tan horrible que vemos hoy día, por lo que aparenta ser el triunfo del mal en nuestra sociedad, en las leyes, en la política, en la economía, en todo esto. Recuerden, tenemos una gran ventaja los católicos, y es que ya sabemos cómo termina el libro. Ya hemos leído la última página de la novela. Y miren, créanme, ganamos al final. Amén, al final nosotros ganamos. No se desanimen, sigan luchando, sigan con ánimo, sigan rezando, pero como dice el dicho, a Dios rezando y con el mazo dando. Hay que seguir luchando. Así que el católico está hecho para el combate, y para eso es que estamos aquí, para combatir por la iglesia, por Dios, no solamente por nuestra salvación individual, por la salvación de todos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestros países. Así que no se dejen llevar por el desánimo. Al final ganamos, sigan luchando. Amén, amén. Gracias, Ron, de verdad que sí. Yo con eso entonces nos despedimos. De verdad que hagamos una oración por Ron. No se olviden de hacer su próximo rosario por él, orar por su ministerio, por lo que hace, por su vida, por todo lo que está haciendo, que es una lucha fuerte, y que no nos olvidemos nunca que somos una iglesia militante. Tú lo dijiste, estamos en lucha, estamos en batalla. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo. Con eso nos despedimos. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.